Dios, que dice así: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjuraréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, Señor, por estar en este lugar. Ponemos en tus manos los siguientes minutos que vamos a meditar en tu palabra. Y te pido por los que atenderán que abras su entendimiento. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga y redarguya cada corazón. Y mi vida la pongo en tus manos, Padre. Límpiame si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, hermanos, pues estamos avanzando. Este Evangelio de Mateo, no sé para cuántos de ustedes, pero en lo personal, está trabajando de manera profunda en mi vida. El tema de esta porción de la Biblia, el cristianismo en la sociedad. Dios va a hablarnos acerca de nuestra función dentro de la sociedad que vivimos. En la actualidad, mis hermanos, debemos de entender algo muy importante como cristianos. ¿Qué somos? ¿Y qué función tenemos? Algo que se ha perdido en la actualidad, en la sociedad que vivimos, es el carácter. ¿Qué es el carácter? La palabra carácter en griego significa los rasgos distintivos de una persona. Lo que te hace diferente del otro. Cada uno tiene un carácter distinto. Pero como cristianos somos llamados a adoptar el carácter de Cristo en nosotros, que Él sea en nosotros. Regularmente hay dos factores que definen a todas las religiones del mundo. Escuche esto muy importante. Hay dos factores o dos características que definen a todas las religiones del mundo. Llámese católica romana, llámese musulmán, llámese hindú, etc. Todas las religiones tienen dos factores que las hacen comunes una de la otra. ¿Cuáles son? Las obras y los sacrificios. En todas las religiones piden que el hombre que es parte de esa religión haga obras y haga sacrificios. De esa manera, los hombres pertenecientes a esa religión van a llegar a la deidad, cualesquiera que sea. Las obras y los sacrificios y el resultado que es la religión no es más que la idea del hombre de regresar a su creador. Explico un poco más. El hombre por naturaleza siempre busca algo divino. Si leemos las historias, las culturas que han pasado, siempre el hombre ha buscado adorar algo. La luna, el sol, la lluvia, la naturaleza, etc. Siempre el hombre busca conectarse con algo que está más allá. Esto nos habla que se cumple lo que dice Eclesiastés 3:11, que dice que Dios puso eternidad en los hombres, aunque ellos no logran alcanzarlos. Y el hombre, como no logra entender la palabra de Dios, creó lo que es la religión. Y a través de la religión el hombre quiere acercarse a Dios, a través de las obras y de los sacrificios. Esto nos habla de la condición caótica que vive el hombre viviendo en el pecado en el cual se encuentra. Entonces encontramos en la religión que tiene dos factores, que son las obras y ¿qué más? Los sacrificios. ¿Lo ha visto usted? Vaya de rodillas, haga esto, deje de hacer lo otro, y de esa manera usted tendrá comunión con Dios, o con lo que quieran ellos llamarle. El cristianismo no es una religión. Escuche esto. El cristianismo es una comunión con el Dios de la Biblia,
con el Creador. Ser cristiano es vivir dentro de una comunión permanente y constante con un Dios que nos habla a través de su palabra. Por eso el cristianismo no puede ser y no debe de ser una religión de obras y de qué más, y de sacrificios. Usted no viene aquí por sacrificar su vida, usted viene aquí a tener comunión con el Dios que lo ha salvado en Cristo Jesús. No venimos aquí y no cumplimos por cumplir. Venimos porque sabemos que en este lugar Dios nos habla y nos enseña. El cristianismo es eso. Es una, ¿qué, hermanos? Una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Dios nos habla a través de ¿qué? De su palabra. ¿Y qué hace el cristiano? Obedece. Porque si somos una religión, somos una más que hace obras y que hace sacrificios. Ven al templo porque tienes que hacerlo. Sacrifica un poco de tiempo para que Dios esté aquí. No. Venimos aquí porque sabemos que tenemos comunión con Dios a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso el cristianismo no es ni será una religión más. Usted y yo no somos parte de una religión más. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿y cuál es la diferencia entre su religión y la nuestra? Es que en la nuestra tenemos comunión con Dios. Dios nos habla y obedecemos su palabra. Y esa palabra da como resultado un carácter. El carácter cristiano. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque es muy importante lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo el cristiano debe de comportarse dentro de la sociedad que vivimos. Porque del versículo 33 al 37 nos habla de algo en aquel tiempo y que sigue pasando hoy. La pérdida del carácter. Porque ¿qué es lo que trae el cristianismo al final? Si somos una comunión con el Dios de la Biblia, ¿sabe qué es lo que tiene el cristiano al final de esa comunión, mis hermanos? Dos cosas, anótelas. Compromiso y responsabilidad. Un cristiano tiene compromiso y tiene una responsabilidad, no con un movimiento. ¿Con quién cree? Con Dios. Tú vienes aquí porque eres responsable ¿con quién? Con Dios. Y tú cumples ¿por qué? Porque Dios te salvó. Somos responsables y cumplimos como hijos de Dios porque Él nos salvó. ¿Sabe a qué le tiene miedo hoy el ser humano? A dos cosas. A la responsabilidad y al compromiso. Nadie quiere comprometerse. Aún en el matrimonio tienen que hacerlos firmar un documento para que cumplan con su compromiso de esposo y de esposa. Pero el cristiano, mi hermano, no requiere de un documento para ser comprometido y responsable con aquel que lo salvó. Lo hacemos por amor porque Él nos amó primero a nosotros. Vamos a ver unas citas. Mateo 23, y dejo un apartado ahí. Les quiero hablar de esto porque es muy importante tener un trasfondo para poder llegar a la enseñanza de Jesús. Una vez más, repito, del versículo 33 al 37 nos habla de algo muy importante, la pérdida del carácter de la sociedad en aquel entonces. Y también de los de los contemporáneos de Jesús. Antes que leamos Mateo 23, quiero dejarle algo muy importante. El mundo se mantiene de pie sobre tres bases principales: justicia, verdad y paz. Estas tres vertientes sostienen a una sociedad, al mundo. Dice Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que conocían. Porque el cristiano, mi hermano, no es aquel que trae una Biblia en el brazo. No confundamos eso. Los escribas traían bajo el brazo la ley de Moisés. Y la conocían, pero tenían un problema. No la obedecían. El cristiano no es aquel que trae una Biblia. El cristiano es aquel que trae una Biblia y obedece lo que la Biblia enseña. Dice Santiago que los demonios tiemblan. Saben de Dios y tiemblan. Pero el cristiano conoce de Dios y obedece a su Dios. Entonces tengamos mucho cuidado porque a veces usted puede encontrar gente que tenga una Biblia bajo el brazo y no significa que sea cristiano. Cristiano es aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces los fariseos y los escribas
Eran personas conocedoras, pero que no obedecían a lo que enseñaba la ley de Moisés. Y luego aplica un calificativo. ¿Cómo les llamó? La palabra hipócrita es una palabra griega que significa un actor. Alguien que pretende ser lo que no es. Entonces los escribas y fariseos pretendían ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero no eran. ¿Por qué? Porque no obedecían la palabra de Dios. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Hablábamos hace rato de dos factores que distinguen a las religiones. ¿Cuáles son? Obras. Y es lo que estamos leyendo ahí. Obras y sacrificios. ¿Cuáles son? Diezmar, el eneldo y el comino. Pero dejáis, dice, lo más importante de la ley. ¿Cuál es? Justicia, misericordia y fe. Esto sostiene la vida del cristiano. Ser justo, ser misericordioso y creerle a las promesas de Dios, porque allí fe es confianza en las promesas de Dios. Vamos a leer una cita ahí mismo. Leamos el 27, versículo 27. Entonces, mis hermanos, es muy importante el saber y abordar el tema del carácter. ¿Qué es el carácter, mis hermanos? Los rasgos, ¿qué? Distintivos de una persona. Y Dios quiere hablarnos acerca del carácter del cristiano dentro del tema que estamos viendo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, una vez más, conocedores, pero no hacedores de la ley de Dios. Y otra vez les dice un calificativo, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda, ¿qué, hermanos? Inmundicia. Es decir, los describe como una apariencia. Parece que están vivos, pero por dentro están muertos. Porque un muerto, ¿qué hace, hermanos? Nada. ¿Qué hace un religioso? Nada. Le habla a Dios y no hace lo que Dios le habla. ¿Sí logra verlo? O sea, una persona muerta espiritual escucha que Dios le habla, pero no hace nada. Porque por dentro está muerta espiritualmente. Hay un pasaje que está en Juan 14:6, quizás usted lo sabe, se lo voy a leer, anótelo. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero definirle lo que significa la palabra verdad ahí en ese versículo de Juan 14:6. Ese verbo, o esa palabra verdad, del griego aletheia, escuchen muy bien lo que significa. Significa la realidad sobre una apariencia. Entonces cuando Jesús dice yo soy la verdad, Él está diciendo yo soy la realidad sobre una apariencia o sobre una imaginación. Qué tremendo, ¿verdad? Es decir, con Jesús estamos siguiendo a alguien que es real. Todo lo demás fuera de Él es pura imaginación. Entre ellos, la religión. Porque no es perdón a través de las obras y del sacrificio que uno llega a Dios. Uno llega a Dios a través de Cristo Jesús y con una vida de comunión permanente, de obediencia a su palabra. Qué categórica es aquí Jesús cuando dice que Él es el camino. Yo soy el camino. No es un camino más, es el único. Y es la realidad que el hombre debe de seguir. Cuando tú sigues algo que no es Cristo, estás siguiendo solamente la apariencia de algo. Que aparenta ser bueno, pero que en el fondo es pura imaginación. La única realidad completa para el hombre se llama Jesucristo. Y sobre esa persona es que el cristiano toma el carácter que debe de tener un hijo de Dios. Entonces encontramos, vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Después de compartir lo siguiente, mis hermanos, quiero decirle lo siguiente, que en la Biblia hay 4 tipos de personas que son excluidas de la presencia de Dios. Y entre ellos son los mentirosos, o aquellos que no saben cumplir y guardar su palabra.
Dice Apocalipsis 21:8. ¿Lo tiene? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que, hermanos, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y usted dirá que tiene que ver eso con Mateo 5:33. Jesús les habla de que no juren ni por el cielo ni por la tierra. ¿Por qué será que la gente cuando jura o cae en esa cultura de jurar, no es más que el resultado de que el hombre ha perdido la credibilidad de quien es? Cuando el hombre tiene que hacer algo externo como el jurar, es porque ha perdido la credibilidad de que es un hombre que cumple. Cuando yo le hablaba a usted acerca del cristianismo, no como religión, sino como unión, hablamos de dos cosas importantes: compromiso y ¿qué? Y responsabilidad. No tienes que imponerle al cristiano que venga y que haga. Él sabe que obedece a su Dios y hace las cosas porque a Dios le agrada cuando Él es obediente. Cuando usted viene puntual al culto de oración, no es puntual porque le pide el pastor, sino porque ¿qué? Viene a buscar a Dios. Y para usted es importante que llegue a la cita a tiempo porque sabe que su Salvador lo está esperando en este lugar. Y cuando usted no lo hace, no está siendo responsable. ¿Con quién cree? Y usted le falla, no a mí. ¿Qué pasaría si el culto se traslada a las 6 de la tarde, hermanos? Pasa lo mismo. La gente llega tarde. Porque el problema no es el horario, es la organización. Y no es conmigo. Y no me vean feo. Es con Dios. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y luego viene una clasificación. Mas los perros estarán fuera. Ahí los perros hablan de homosexuales y lesbianas. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y fíjese al final. Y todo aquel, allí habla hombre o mujer, que ama y ¿qué más? Hace mentira. ¿Sabe que hay gente que le gusta la mentira? O sea, no pueden decir algo sin que no mientan. Y cae dentro del tema de Mateo 5:33, porque los que juran y perjuran por Dios saben que están diciendo algo que no van a hacer. ¿Por qué la gente tiene que llegar al tema de tener que jurar por algo? Y mucha gente, aún jurando, no hacen lo que dicen que van a hacer. Entonces, Dios quiere hablarnos. Esto, hermanos, es para que crezcamos y maduremos como cristianos. Tenemos 5 años en la congregación y yo espero que en los próximos 5 años, si Dios nos da vida, no tener el mismo problema en asunto en las cosas de Dios. Tenemos que, ¿qué, hermanos? Que madurar. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dijo Juan Fielder que la sociedad en la cual vivía en el siglo XVII, fíjese, le hablo del siglo XVII, le encantaba decirle a los hombres de aquel lado qué guapas eran las mujeres, aunque no eran guapas. ¿Sabe que el hombre casi nunca dice la verdad? Dice Éxodo capítulo 20, versículo 7, considerando Mateo 5:33, que dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Éxodo 27 entra dentro de esa frase. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre. ¿Qué dice, hermanos? Este mandamiento, mis hermanos, nos habla de lo difícil y de lo que es peligroso cuando uno toma el nombre de Dios para protegerse o cubrirse de algo que no va a ser. La palabra jurar
significa afirmar o negar una cosa, poniendo por testigo a Dios. Una vez más, la palabra jurar significa afirmar o negar una cosa, poniendo por testigo ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando alguien jura, está afirmando o negando y pone por testigo ¿a quién? A Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Números 32. Yo les sugiero que vaya anotando las citas. Dice Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o cuando alguien haga una promesa a Dios, o hiciere juramento, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿De qué le habla ahí, hermanos, ese versículo? Si lo leemos. Números 32, ¿lo tiene? Si usted logra verlo con profundidad y analizarlo, está hablando del carácter de la persona. Ponga atención. Cuando alguno, ese alguno habla de un hombre y de una mujer, hubiere. Esa palabra hiciere habla de algo futuro. Hiciere un voto a Jehová, habla de prometerle algo a Dios. O hiciere juramento. ¿Y qué es un juramento? Afirmar o negar algo, como testigo ¿quién? Dios. O hiciere juramento ligando su alma con obligación. ¿Con qué, hermanos? Es decir, si tú dices que vas a hacer algo, tienes la responsabilidad de hacerlo. Y el cristiano sabe que como carácter de cristiano es responsable, porque él está cumpliendo ¿con quién? Con Dios. Mire, mi hermano, si usted es puntual aquí, es puntual allá afuera. Si usted cumple aquí, cumple allá afuera. Si usted aquí es una persona que obedece a Dios, lo va a hacer allá afuera. Se llama formación. ¿Usted quiere que su hijo camine y crezca bien, hermano? Cumpla usted primero. Porque el ejemplo, ¿qué? Arrastra. No esperes que tu hijo dé lo que tú no le enseñas con el ejemplo. Continúa el texto. No quebrantará su palabra, es decir, no mientas. Si tú dices que vas a hacer tal cosa, cúmplelo. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Si tú dices, voy a hacer tal actividad, tal cosa, vas a hacerlo no por el otro, sino porque tu esencia como hijo de Dios o como hija de Dios es ser responsable y ser comprometido con las cosas. Esto es muy importante, hermanos. Está hablando del carácter, de quién somos. No es posible que a los hijos de Dios les tengamos que poner algo para que lo hagan. No, es nuestro deber hacerlo porque así nos pide nuestro Dios. ¿A cuántos Dios les ha fallado? ¿Le ha fallado Dios? Cuando fallamos nosotros, estamos siendo distintos a Él. Leamos con tranquilidad la siguiente parte del texto. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso se llama integridad. Lo que dices, hazlo. Mire, tristemente pasa en los hogares que los padres somos o son los que ponen las reglas y son los primeros en romperlas. A ver, en la casa vamos a comer a tal hora. Eres el que llegas tarde. A tal hora vamos a leer la Biblia. Nunca llegas. Entonces, está hablando del carácter. Y vamos a verlo en Mateo 5:33. Vamos ahí mismo, Deuteronomio 23:21. Estamos viendo las citas que Dios habló en relación al juramento en los antiguos. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, es decir, cuando hagas una promesa al Señor tu Dios, ¿qué dice, hermanos? No tardes en pagarlo. ¿Qué tiene que ver con eso? Con compromiso y con responsabilidad.
Si tú dices, yo me comprometo con el Señor a serle fiel, a ser su hijo, tú estás diciendo, yo quiero comprometerme y ser responsable con aquel que me salvó. Si logra ver, hermano, que el cristiano tiene que ser aquí y allá afuera cristiano. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es formarnos conforme a la imagen de Cristo. A que seamos responsables. ¿A cuántas de mis hermanas les gusta un esposo responsable? ¿Sí le gusta, hermana? Tenemos que trabajar compromiso y responsabilidad. Leamos el texto 21. No tardes en pagarlo, porque ciertamente, ¿lo que, hermanos? ¿Qué entiende usted por demandará? Se lo va a pedir, porque usted se comprometió, y el que se compromete, cumple. Pero la diferencia es que los cristianos cumplimos por amor, porque Él nos amó primero. Él nos dijo en la cruz, yo no me entrego por esta gente que nunca obedece. Él se entregó por nosotros. Y hacemos lo que hacemos, lo hacemos por amor. ¿Sabe por qué vengo a este lugar como pastor? Pueda o no pueda, esté enfermo o no esté enfermo. Porque Él me salvó. Y lo hago primero por Él. Y así esté aquí una alma, vengo por esa alma. Por amor a la obra del Señor. Tengo un compromiso con Él y una responsabilidad. Y cuando Él me pida cuentas, Señor, estuve en el lugar que tú me llamaste a tiempo y fuera de tiempo. Es carácter, mis hermanos. Y el carácter es el rasgo distintivo de una persona. Tú eres cristiano aquí y allá afuera. Concluye el texto. Lo demandará Jehová de tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Por qué? Porque prometes y no cumples. Si logra ver que el cristianismo no es una religión de obras y sacrificios, es una comunión viva, activa con el Dios de la Biblia, que si tú dices vas a hacer algo, lo haces, logras ver que Dios trabaja en tu vida. Y sabe, hermanos, que cuando como cristianos vivimos una vida activa con Dios en su palabra, comenzamos a hacer testimonio en la sociedad en la cual vivimos. ¿Sabe qué es lo que va a impactar este municipio? Que la congregación, los hermanos de esta congregación, de este lugar, comiencen a dar testimonio de que viven una vida en comunión con Dios. No vienes por sacrificar, no vienes por obras, vienes porque tienes comunión con Dios. Esto es muy importante. Ya leímos Juan 14:6, que dijimos que la palabra verdad es que, hermanos, la realidad sobre la apariencia. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces, si los cristianos somos pequeños Cristos, ¿qué tenemos que ser? La realidad sobre la apariencia. Allá afuera mienten y no cumplen lo que prometen. Pero el cristiano es la realidad que lo que dice, hace. No somos apariencia, no somos del montón. Somos hombres y mujeres que somos realidad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No sé si logra entenderlo, mi hermano. ¿Sí logra entender? Es decir, los jóvenes no son una apariencia de cristianos, son realidad de que Cristo vive en sus corazones. Esto es muy importante. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Y vamos a dejarlo ahí. Es una introducción que nos extendimos, pero que es necesaria. ¿Cuál fue el tema, hermanos? ¿El cristiano en dónde? Y en la sociedad. Ese artículo habla de que, hermanos, que estamos dentro de una sociedad. Efesios capítulo 4, versículo 25, nos habla de algo muy importante. Le decía yo al inicio, mis hermanos, que hay dos lecciones básicas en este texto. Una de ellas habla del carácter y otra de ellas es no mentir.
Una vez más, vamos a abordar estas dos lecciones que están ahí implícitas. Al no mentir, ¿y a qué más, hermanos? A no mentir y a que nuestra vida sea una vida de testimonio, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que nos habla del carácter. Dice Efesios 4, versículo 25. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hablad, ¿qué dice? Verdad. Cada uno con su prójimo. ¿De qué le habla eso, hermano? Le habla del carácter. Si tú eres una persona que no habla mentiras, habla de que tú eres una persona que habla la verdad. ¿Y a cuánto les gusta un hijo que diga la verdad? Aquí y en cualquier lugar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque dice, este es un nombre cabal. Dice Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, la Biblia nos habla, mis hermanos, que tiene que haber un carácter definido en el cristiano. Porque no somos una religión. Cuando usted le pregunten qué religión es, somos cristianos, pero no somos una religión. Somos personas, hombres y mujeres que tenemos una comunión y una relación con el Dios de la Biblia, el Creador y todo soberano. Que lo que Él nos pide que hagamos conforme a su palabra, lo hacemos. Entonces es muy importante lo que la Biblia nos habla en esta porción de la palabra. Quiero concluir con una parte que está en Mateo capítulo 5. Vamos a regresar, mis hermanos, y ahí terminamos. Mateo 5:8. Porque usted dirá, ¿qué tiene que ver lo que estamos estudiando con el contexto? Mateo 5:8, ¿ya lo tiene? Antes de que lo leamos, quiero darle dos puntos importantes. Una de Sócrates, un gran pensador. Dijo lo siguiente: una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Dijo Clemente de Alejandría, los cristianos deberían vivir de tal manera y demostrar tal carácter que a nadie se le ocurriera nunca exigirles un juramento. Es triste que al cristiano le pidan firmar y preguntarle, ¿vas a pagar lo que pides prestado? Porque el que pide prestado sabe que tiene que cumplir, no por el otro, sino porque Dios pide que cumplas con responsabilidad. Póngase de pie. Con Mateo 5:8. Dice la Biblia, dichosos, bienaventurados, felices. ¿Los de qué? Los de limpio corazón. Una persona de limpio corazón no miente. Lo que dice que va a hacer, eso hace. Y cumple. Porque ellos tienen una promesa. ¿Cuál es? Ver a Dios. Cierre sus ojos. Amantísimo Dios, te damos gracias esta tarde. Tu palabra muchas veces es fuerte, pero es necesaria para crecer y madurar. Te pido por esta congregación, Señor, que esta palabra, Padre, nos ayude a crecer, a madurar, a ser hermanos, a ser cristianos, que demos testimonio con nuestras vidas de que tú eres nuestro Dios. No somos una religión, somos personas que tenemos una comunión, una relación con el Dios de la Biblia, con el Dios Creador Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a que seamos los mismos aquí y allá afuera, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse.